Capítulo 17. Llegada oportuna. El clan Isarigi, uno de los más nobles en la historia de la capital, ha entrado en guerra con el clan Hundari, otra familia de linaje poderoso. El conflicto entre ambos clanes ha escalado rápidamente, y todo por la posesión de un objeto prohibido. Un antiguo pergamino maldito. Ambos líderes están obsesionados con el poder oculto que dicho pergamino podría otorgarles. Actualmente, el pergamino se encuentra bajo custodia del clan Isarigi, y los Hundari están dispuestos a todo para arrebatárselo. Konoha, preocupada por el caos que esta guerra podría desatar en la región, ha intentado intervenir en múltiples ocasiones sin éxito. Como último recurso, el Hokage ha decidido enviar a un diplomático especial con la misión de calmar las tensiones y encontrar una salida pacífica. El enviado es nadie más que Uzumaki Naruto. Base oculta del clan Isarigi, 5 AM. La noche aún cubría el cielo, pero la base del clan Isarigi estaba completamente activa. Los soldados corrían de un lado a otro, preparando sus armas y tomando posiciones. El enfrentamiento contra los Hundari era inminente. El ambiente estaba cargado de tensión. Los centinelas revisaban los bordes del bosque, atentos a cualquier movimiento. De pronto, una alarma se activó. Los soldados reaccionaron al instante, alzando sus armas y apuntando hacia el frente. Las antorchas se encendieron, y decenas de ojos buscaron en la oscuridad al posible enemigo. Pero no había ruido de pasos ni gritos de batalla. Solo silencio. Hasta que, entre el pastizal iluminado tenuemente por la luna, una figura solitaria se alzaba con una bandera de Konoha ondeando con el viento. El comandante Isarigi entrecerró los ojos. «Bajen las armas», ordenó con firmeza. «Es la bandera de Konoha. Debe ser el diplomático que enviaron para detener esta guerra». Los soldados obedecieron con rapidez. El ambiente seguía tenso, pero la llegada del enviado de Konoha podía significar un cambio. Un cambio que aún no sabían si traería paz, o más caos. Oculto entre los pastizales, Naruto alzó la cabeza lentamente, asegurándose de que lo dejarían avanzar. Al ver la reacción de los soldados, suspiró aliviado y, con una sonrisa ligera, comenzó a caminar. Por un momento pensó que lo iban a llenar de disparos. Ya dentro de la base, Naruto notó el ambiente tenso. Todos corrían de un lado a otro, preparando suministros y armamento. No entendía del todo la situación, así que detuvo a uno de los soldados que pasaba corriendo para preguntarle qué ocurría. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Naruto con seriedad. «Los Hundari están por llegar. Estamos a minutos de entrar en combate», respondió el joven soldado, nervioso. Naruto esbozó una sonrisa incrédula. «Deja de bromear, vine a hablar con el comandante y su superior». «¿Dónde están?». El muchacho tragó saliva antes de contestar. «El comandante se fue. Nos dejó a cargo de la segunda al mando». Naruto lo miró con incredulidad, como diciendo no puede ser en serio. Aún así, volvió a preguntar. «¿Y dónde está esa segunda al mando?». «Fue el hombre que lo recibió, señor. Debe estar en el cuartel general». Naruto soltó al joven con un suspiro resignado. Estaba claro que las cosas no saldrían como él pensaba. Dio un paso adelante, pero antes de avanzar por completo, se giró otra vez. «¿Dónde queda ese cuartel general?». El chico, algo avergonzado, le señaló el camino. Naruto simplemente asintió y siguió caminando, directo hacia donde lo llevaría el caos. Mientras tanto, no muy lejos de la base, el equipo de Naruto se mantenía oculto en las sombras, observando desde una colina cercana. Sakura Haruno, Shikamaru Nara, Mei Yamanaka, Masao Takeru y otros miembros de apoyo estaban atentos a cada movimiento. Para Masao, enviar a Naruto como diplomático había sido una idea peligrosa. Conocían a Naruto mejor que nadie, sabían que, si bien su corazón era grande, su boca y su impulsividad no siempre eran lo más diplomático. «Esto va a salir mal», murmuró Masao. Shikamaru, con los brazos cruzados, observó en silencio. «Tal vez, pero si alguien puede evitar una guerra sin derramar sangre, es él». «Tranquilízate», le dijo Sakura a Masao con serenidad. «No creo que Naruto sea capaz de fallar. Mucho menos de iniciar otra guerra.
Mei, con una gota de sudor en la frente, recordó lo que pasó hace apenas 2 días con Hitomi. La discusión por el viaje había sido tan intensa que estuvieron toda la tarde encerrados en una habitación del hospital, discutiendo sin descanso. Hitomi estuvo enojada con Naruto durante un día entero. Si no fuera porque al final Naruto aceptó llevarla, probablemente esa discusión también habría iniciado una guerra. Al final, Hitomi ganó la batalla, pero justo después sucedió esto, y el viaje al país de las cascadas tuvo que ser postergado. Frente al cuartel general del clan Isariji, Naruto llegó a la imponente puerta del cuartel general. Tocó una sola vez. «Puedes pasar», dijo una voz firme desde el interior. Sin prisa, Naruto entró. Apenas cruzó el umbral, notó al segundo al mando inclinado sobre un enorme mapa extendido sobre la mesa. Sin embargo, al percatarse de su presencia, el hombre levantó la vista de inmediato y lo observó con seriedad. Naruto, algo nervioso, se aclaró la garganta. Necesitaba respuestas. Algo no cuadraba. Todo esto no podía tratarse solo del clan Hundari. El comandante suspiró, resignado, como si ya esperara esa conversación. «¿Tú crees que nos estamos preparando para enfrentar al clan Hundari?», dijo con voz grave. «Pero no es así, nos estamos preparando para algo peor. Los apóstoles». Naruto frunció el ceño. «¿Apóstoles? ¿Quiénes son ellos?». El hombre se enderezó, su mirada parecía más pesada, como si llevara el peso de muchas vidas sobre sus hombros. «Son tres guerreros que dicen servir directamente a Dios. No pelean por clanes, banderas o tierras, solo por la voluntad divina». Hizo una pausa, casi con temor. «Viste armaduras angelicales. Cada palabra que pronuncian es considerada sagrada por sus seguidores. Son brutalmente poderosos, y han destruido reinos enteros en nombre de su fe». Naruto bajó la vista un segundo, confuso. ¿Pero qué tienen que ver esos apóstoles con todo este conflicto? ¿Qué tienen que ver con los Isariji o el clan Hundari? El origen del conflicto, todo comenzó hace 2 años, cuando los Hundari transportaban un pergamino sagrado que debía llegar a manos de una familia noble. En el camino, fueron interceptados por soldados de nuestro clan. Los Isariji atacaron con todo, exterminaron a los Hundari y se llevaron el pergamino. Naruto asintió, más serio que nunca. Entonces, ¿por qué los Hundari esperaron 2 años para declarar la guerra? El comandante lo señaló con un dedo. Porque tú eras la razón. Todo eso ocurrió mientras tú liderabas la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Y mientras los grandes ojos del mundo estaban puestos en ti, los Hundari esperaban el momento exacto para vengarse. Y ese momento ha llegado. El comandante mantuvo su mirada fija en Naruto mientras hablaba con voz firme. Los Hundari no querían mancharse las manos con sangre. Por eso, decidieron acudir a quienes originalmente debían entregar el pergamino, una familia noble. Naruto frunció el ceño, tratando de entender. ¿Y qué hicieron?, preguntó, más serio que antes. El comandante suspiró y continuó. Los Hundari ofrecieron un trato. Si esa familia les ayudaba a recuperar el pergamino que perdieron hace 2 años, entonces lo entregarían como lo habían prometido. Fue así como esa familia aceptó el acuerdo, y contactó a los apóstoles. Naruto apretó los puños. Entonces, ¿los apóstoles están aquí por eso? ¿Por un acuerdo entre nobles y un clan? El comandante asintió con gravedad. Sí, pero los apóstoles no actúan como mercenarios. Su intervención significa que el conflicto ha escalado más allá de una simple guerra de clanes. Su presencia indica que esto es ahora un asunto divino, y si no se controla, podría expandirse a todas las naciones. El comandante se dio la vuelta en silencio y caminó hacia una vieja caja fuerte empotrada en la pared de piedra. Mientras giraba los seguros, su voz sonó con un tono más bajo, cargado de amargura. Los apóstoles no negociaron. Fueron directo al corazón del clan Isariji. Masacraron a toda la familia real, dijo sin titubeos. No dejaron a nadie con vida, ni siquiera a los niños. Naruto apretó los dientes, sintiendo el peso de esas palabras. El comandante abrió la caja fuerte con cuidado. En su interior, envuelto en telas selladas y antiguas, descansaba un pergamino desgastado por el tiempo.
Lo sacó con respeto, como si se tratara de una maldición viviente. Todo fue destruido, Naruto. Todo, solo por esto, dijo, alzando el pergamino ante la tenue luz. Mi comandante superior me lo confió antes de morir. Me pidió protegerlo a toda costa, pero nadie, ni siquiera él, sabía lo que contiene en realidad. El silencio se volvió espeso. Llevar este pergamino es una carga maldita. No es solo un objeto. Es el origen del conflicto, la chispa que encendió esta guerra. Y ahora, el comandante miró a Naruto con los ojos vacíos de esperanza. Los que estamos aquí, somos los últimos Izarigi que quedan. Naruto dio un paso hacia adelante, sus ojos muy abiertos, la mente llena de preguntas y una presión invisible en su pecho. En ese momento entendió que lo que estaba enfrentando iba mucho más allá de un simple enfrentamiento entre clanes. El comandante sostuvo el pergamino por un instante más, como si una parte de él aún se negara a soltarlo. Luego, sin decir palabra, se lo entregó a Naruto. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por el peso simbólico de lo que estaba haciendo. Toma esto, y vete. La voz del comandante era firme, pero cargada de una tristeza contenida. Los apóstoles ya deben estar cerca. No hay forma de detenerlos, pero sí de darte una salida. Naruto lo miró, apretando los puños. Su cuerpo se negaba a moverse, pero sus ojos comprendían la decisión tomada por esos hombres. Nosotros, continuó el comandante, volviéndose hacia los demás guerreros que estaban en la sala, todos de pie, todos preparados, no pensamos huir. Somos los últimos Izarigi, y si vamos a desaparecer, lo haremos con dignidad. Uno de los soldados, herido pero erguido, añadió. No dejaremos que el legado de nuestro clan desaparezca sin dejar huella. Hoy, morimos como guerreros, no como sombras olvidadas. Naruto dio un paso atrás, apretando el pergamino contra su pecho. Sus labios temblaban. Pero, ustedes, vete, Naruto. Gritó otro de los hombres, nuestra batalla es aquí. Tu deber es seguir adelante. El comandante asintió con gravedad. Haz que esto valga la pena. Averigua qué guarda ese pergamino, y termina con esta maldita guerra. Naruto cerró los ojos un segundo, conteniendo las emociones. Luego, con un rápido movimiento, se dio media vuelta y comenzó a correr por el pasillo secreto que le indicaron. Detrás de él, los ecos del honor de un clan extinto comenzaban a escribir su último acto. Naruto sostuvo con fuerza la kunai de 4 puntas. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, deshonraría la decisión de aquellos hombres. Con determinación, lanzó la kunai hacia el punto marcado en su mapa mental, y en un parpadeo, desapareció. Los guerreros Izarigi lo vieron partir con una mezcla de alivio y melancolía. Una sonrisa triste se dibujó en sus rostros. Ya no había marcha atrás. Tenían que prepararse, y morir de pie. Mientras tanto, el equipo de Naruto seguía esperando. El ambiente era tenso, el silencio pesaba como plomo. Pero de repente, un destello cortó el aire, y Naruto apareció frente a ellos, jadeando, con el pergamino en mano. Sakura fue la primera en reaccionar. Naruto. Exclamó, al ver su expresión sombría. ¿Qué pasó? ¿Los Izarigi? ¿Pudiste hablar con el comandante? ¿Van a detener esta guerra? Naruto no respondió. Sus ojos no podían ocultar el dolor. Solo apretó los dientes y les dio la espalda. Tenemos que irnos. Ahora. Shikamaru lo observó por unos segundos. No necesitaba palabras. Lo entendió todo con solo ver el pergamino en su mano y la sombra que cubría su rostro. Masao también lo comprendió. Dio un paso adelante. Chicas, vámonos. Ahora mismo. No hay tiempo. ¿Pero qué pasa? Preguntó Mei confundida. Caminen. Ordenó Masao sin mirar atrás. Sakura y Mei se miraron entre sí, sin entender completamente. Pero al ver la seriedad en los rostros de los demás, comenzaron a caminar. Detrás de ellos, una historia acababa de cerrarse en llamas y dignidad. Naruto y su grupo desaparecieron en un instante, envueltos en un destello dorado. Gracias al Raisen no Jutsu, se alejaron del lugar sin dejar rastro, solo el viento quedó como testigo de su partida.
Pero justo cuando el silencio se asentó sobre el campamento, tres presencias surgieron entre las sombras. Emergieron caminando lentamente, como si el tiempo mismo se doblegara ante su paso. Llevaban cascos de guerra que cubrían completamente sus rostros. Sus armaduras blancas relucían bajo la luna, gruesas y ceremoniales, como si cada placa tuviera siglos de historia. Capas del mismo tono caían a sus espaldas, agitándose suavemente, dándoles una apariencia celestial. Eran como ángeles de la muerte. Los Isarigi lo sintieron de inmediato. Esa presión, esa densidad en el aire. No había dudas. Ellos, ya llegaron, murmuró uno de los generales Isarigi, apretando con fuerza el mango de su arma. No había tiempo para miedo. Solo quedaba pelear, hasta el último aliento. Los tres avanzaron unos pasos más. El suelo crujía bajo sus botas de guerra. Sus capas blancas flotaban al compás del viento cálido que comenzó a soplar, extraño, casi antinatural. Fue entonces cuando uno de los capitanes Isarigi susurró con terror. Son ellos, los apóstoles. El que iba a la derecha levantó la cabeza ligeramente. Su casco brillaba bajo la luna, y aunque no se le veía el rostro, su voz se sintió como un eco en el alma de todos. Kenzo, la mano derecha de Dios. Del lado opuesto, el otro habló con un tono más pausado, casi indiferente. Yasu, la mano izquierda de Dios. Y en el centro, un silencio pesado. Su casco no cubría del todo su rostro. De su cabeza fluía un cabello rojo fuego, largo, suelto, salvaje. Pero su expresión era serena, como si el mundo a su alrededor no tuviera importancia. Dio un paso al frente. Yo soy Naoki Uzumaki, la mano de Dios. Su voz era calmada, pero su presencia era como una lanza en el corazón. La luna, de repente, brilló con más intensidad, como si quisiera presenciar su llegada. Las nubes se abrieron. El aire se volvió más denso, más cálido, más irreal. Y sin que nadie entendiera cómo, la noche se volvió día. Los Isarigi miraron hacia el cielo. El mundo parecía haberse volteado. Pero no era un milagro. Era el presagio de un castigo. Los apóstoles habían descendido. Y no venían a hablar. Venían a juzgar. Fue Naoki quien rompió el silencio. Su voz no era fuerte ni agresiva. Era calma, serena, pero pesada, como si cada palabra cargara el peso de un mandamiento. ¿Quién está a cargo de estas tropas? Hubo un murmullo entre los soldados. Algunos dieron un paso atrás. Pero un hombre, alto, de mirada firme y armadura dorada, dio un paso al frente sin vacilar. Comandante Kuroda, del escuadrón Isarigi, declaró con orgullo, clavando su mirada en Naoki. Naoki lo observó, sin juzgar. Y con la misma voz serena, dijo. Fuimos enviados a recuperar un pergamino. Uno que nunca debió tocar manos humanas. Si cooperan. En el nombre del Señor, vivirán. El silencio se volvió más denso. El comandante Kuroda bajó la mirada, escupió al suelo con fuerza y levantó la cabeza con desprecio. Tu Dios no existe. Es una mentira. Una farsa absoluta. El aire se detuvo. Los ojos de Yasu, la mano izquierda de Dios, brillaron por debajo de su casco. Su voz se alzó, firme como un martillo que cae sobre el acero. Insolente. Tus palabras han sellado tu destino. Pagarás con tu vida, aquí mismo. Pero Naoki levantó una mano, deteniendo a Yasu con un simple gesto. Sus ojos no mostraban enojo, ni siquiera decepción. Solo convicción. El pergamino, repitió, mirando fijamente al comandante. Kuroda sonrió con burla. Lo destruimos. Hace 2 días. ¿Eso es lo que buscaban? Ya no existe. Por un momento, nada se movió. Pero el suelo comenzó a temblar levemente. El cielo volvió a oscurecerse. Y las nubes, como si respondieran al enojo de algo divino, comenzaron a girar sobre el campo de batalla. Naoki cerró los ojos por un segundo. Y entonces habló, esta vez más bajo, pero más letal. Han destruido un fragmento del reino. Entonces la misericordia ya no es una opción. Los tres dieron un paso al frente al unísono. Y el juicio divino, comenzó. Los Isarigi se lanzaron al ataque con todo su poder, creyendo que al menos podrían resistir. Pero la realidad fue cruel. Como si todo fuera una ilusión, sus cuerpos comenzaron a caer uno a uno.
Algunos no duraron ni un segundo. Lo último que vieron antes de morir, fueron los 3 apóstoles, parados frente a ellos. Y así, el escuadrón entero cayó en combate. Solo uno quedó de pie. Kuroda. Sus ojos ardían con rabia y furia, pero también con dignidad. Miró a los apóstoles sin retroceder. Naoki lo observó un instante y le habló. Sabemos que entregaste el pergamino a Uzumaki Naruto. Kuroda rugió de ira y atacó. Pero en el instante siguiente, ya estaba muerto. Su armadura estalló en 1000 pedazos. Su cuerpo cayó inerte. Sus ojos, antes de apagarse, vieron a 3 ángeles. Que lo juzgaron. Naoki, con una voz tan serena como escalofriante, rompió el silencio. Yasu, Kenzo, es hora. Diríjanse a Konohagakure. Ese pergamino, debemos recuperarlo. Sus palabras no fueron una orden, sino una sentencia. Ambos apóstoles asintieron en silencio. La lluvia comenzaba a caer con más intensidad, como si el cielo llorara por los guerreros caídos. Sin una palabra más, los 3 desaparecieron. Y donde antes hubo honor, fuego y acero. Ahora solo quedaban cadáveres mojados por la lluvia, armaduras rotas y el silencio eterno de los caídos. El último vestigio del clan Isariji, había sido juzgado por los ángeles de la muerte. Al día siguiente, Torre del Hokage. Todos estaban reunidos. El ambiente era denso, cargado de una tensión que podía cortarse con kunais. Naruto, con el rostro serio y los ojos bajos, había contado todo. La verdad era imposible de negar. El clan Isariji había sido aniquilado. No quedó nadie. Ni una sola señal de vida. Solo muerte, y un nombre temido por los más sabios. Los apóstoles de Dios. Shoma bajó la cabeza, incapaz de contener la tristeza. Takeshi cerró los ojos con fuerza. Los Ryōi apretaron los puños. Ellos conocieron al jefe Isariji y a su esposa. Pelearon con ellos, compartieron sake, misiones, historias. Escuchar aquella verdad los destrozó por dentro. El resto permaneció en silencio. No por indiferencia, sino por respeto, y miedo. Porque ahora, frente a ellos, había una nueva pregunta. ¿Qué hacer con el pergamino? Sabían que los apóstoles no tardarían en venir por él. No había lugar para dudas. La paz que tanto habían protegido estaba a punto de romperse. Todos sabían lo que estaba por venir. Era inevitable. Posiblemente, Konoha entraría en guerra. Kakashi fue el primero en reaccionar. Su mirada se endureció, y con la serenidad de un verdadero líder, tomó una decisión firme. Evacúen a todos los civiles. De inmediato. Y así, al igual que los demás presentes, asintió sin dudar. No había espacio para errores, ni para orgullo. La prioridad era proteger a los inocentes. Nadie sabía en qué momento los apóstoles de Dios aparecerían. Podía ser en minutos, o en días. Pero una cosa era segura. Tenían que estar preparados para todo. Pronto, los Anbu comenzaron a movilizarse a través de las calles. Sus máscaras brillaban bajo el sol de la mañana, sus pasos eran veloces, casi imperceptibles. El sonido del deber se mezclaba con el miedo en el aire. A los refugios. Gritaban algunos shinobis de apoyo, guiando a niños, ancianos y familias enteras. No se detengan. Sigan a los escuadrones Anbu. Konoha comenzaba a transformarse. De una aldea pacífica a un campo de guerra en preparación. Clan Hyuga, refugio en proceso. Miyamote, con el ceño fruncido y los brazos cruzados detrás de la espalda, observaba cómo los Hyuga evacuaban en orden. Daba indicaciones claras y firmes. Llévenlos al segundo nivel. Nadie debe quedarse atrás, ordenó con voz grave. Solo quedarían los más fuertes. Y aún así, apenas eran 3. Una angustia silenciosa comenzaba a crecer en su pecho. Eran shinobis de élite, guerreros entrenados en la precisión. Pero esa sensación oscura que envolvía el aire, esa presencia de muerte inminente, le decía que ni siquiera todos juntos podrían frenar a esas bestias. Miyamote no lo decía en voz alta, pero sus ojos hablaban. Y cada decisión pesaba más. Por eso, los heridos no participarían. Neji, aún con vendajes y el cuerpo cansado. Rogle, con el brazo entablillado. Sai, Toshiro y Hiroshi seguían bajo atención médica tras el último ataque. Todos fuera de combate. No quiero héroes caídos, murmuró Miyamote mientras cerraba la última puerta del refugio.
Quiero sobrevivientes. Y así, con el silencio tenso colgando en el aire, el anciano demonio blanco se giró hacia el campo de batalla, a la espera del primer rugido del enemigo. La lluvia golpeaba con fuerza las tejas de Konoha mientras el caos comenzaba a ordenarse en evacuaciones. Sasuke estaba por marcharse al frente, con su espada al hombro y el Sharingan palpitando en su ojo izquierdo. Sakura lo alcanzó justo antes de que se fuera. Sasuke, le susurró, mojada por la lluvia, con el rostro tenso. Él no dijo nada al principio. Solo la miró. Luego extendió su mano y la apoyó sobre su mejilla con una delicadeza inesperada. Ve al refugio, dijo finalmente con voz firme. Y no salgas, pase lo que pase. Sakura tragó saliva. Su corazón palpitaba con fuerza. Prométeme que vas a cuidarte. Y también cuida al cabeza hueca de Naruto. Que no se muera si entra a pelear. Antes de que Sasuke pudiera responder, ella se alzó en puntas de pie y lo besó bajo la lluvia, como si ese momento pudiera detener el tiempo. Sasuke, siempre frío, siempre contenido. Le dedicó una sonrisa leve. Una que solo Sakura conocía. La sonrisa de un hombre que, aunque no lo decía, también tenía miedo. Nos vemos cuando esto termine, susurró él, girándose con su capa negra ondeando en el viento. Y así, cada uno tomó un camino diferente. Uno hacia la seguridad. El otro, hacia el infierno que estaba por desatarse. Torre del Hokage, sala de guerra. La sala estaba colmada. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el murmullo tenso de los shinobis reunidos. Estaban todos. Desde el propio Hokage hasta los más altos Chunin de la aldea. Ibiki, Shikamaru, Yamato, Anko, Shoma, Masao, Sasuke, incluso los ancianos de guerra que una vez comandaron escuadrones en la Tercera Gran Guerra. Todos sabían que lo que venía era una lucha sin retorno. En el centro de la sala, sobre una mesa protegida con 5 sellos de contención, descansaba el pergamino del equilibrio. Aquel objeto que no podía caer en manos enemigas, aunque significara la caída de la aldea. El Hokage tomó la palabra. No todos saldrán con vida, dijo con tono grave. Lo sé, y aún así confío en ustedes. Ibiki dio un paso al frente, con su mirada implacable. Si esos malditos apóstoles aparecen, no importa cuántos seamos, no debemos dejarlos avanzar. El plan era simple, pero brutal. 2 grupos. Uno se quedaría en Konohagakure, defendiendo el corazón de la aldea con sus vidas. El otro desaparecería con el pergamino, custodiándolo a través de rutas secretas, incluso si tenían que dejar a sus compañeros atrás. Un silencio sepulcral reinó unos segundos. Shikamaru fue el primero en romperlo. Maldita sea, esto va a ser problemático. Algunos sonrieron. Otros apretaron los puños. Ninguno retrocedió. Complejo Uzumaki, interior Ayaka se aferraba con fuerza a la túnica de Naruto, hundiendo el rostro en su pecho. Sus pequeñas manos temblaban. Las lágrimas caían sin control. No quiero que te vayas. No quiero que te hagan daño. Sollozaba entre gritos. Tsunade, firme pero con una leve tristeza en los ojos, se agachó a su altura. Ayaka, debemos llevarte a un refugio. No es seguro que te quedes aquí. No. No me importa. Yo quiero estar con Naruto. Kyoko intentó tomarla suavemente por el brazo, pero la niña forcejeó. Hitomi dio un paso adelante para ayudar, pero Naruto levantó una mano deteniéndolas. Déjenme hablar con ella, se arrodilló frente a Ayaka y le limpió las lágrimas con cuidado. Oye, mírame, dijo con voz suave. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo, pero hay personas que debo proteger. Personas como vos. Ella lo miró con sus ojos empapados, sin entender del todo, pero sintiendo cada palabra. Voy a estar bien, continuó Naruto, sonriendo con ternura. ¿Sabes por qué? Porque te lo prometo. Y yo nunca rompo mis promesas, ¿verdad? Ayaka bajó la mirada, aún temblando, pero su llanto comenzó a apagarse lentamente. Sus manos soltaron la túnica de Naruto, aunque seguía pegada a él. Entonces, ¿vas a volver? Siempre. Naruto le apoyó la frente con cariño, sellando la promesa. Tsunade asintió. Kyoko y Tomi tomaron de nuevo a la niña, esta vez sin resistencia.
Ayaka solo murmuró en voz baja mientras se alejaba. Te espero, Naruto. Complejo Uzumaki, exterior. Hitomi se detuvo un instante antes de cruzar el umbral hacia el camino que llevaba al refugio. Con Ayaka dormida entre sus brazos y Kyoko a su lado, giró la cabeza una última vez. Naruto estaba de pie, observándolas con una mezcla de dolor y determinación. Sus ojos se encontraron con los de Hitomi. Ella no dijo nada. Solo lo miró, como si quisiera guardar su rostro en su memoria. Naruto le dedicó una sonrisa serena. No era una sonrisa feliz, sino una que decía: sé que harás lo correcto. Hitomi asintió en silencio, y siguió su camino. Complejo Hyuga, patio central. Papá, no hagas ninguna tontería. Si esto estalla. Kazumi lo abrazaba con fuerza, su voz temblaba, casi suplicante. Miyamoto Hyuga apoyó una mano en la espalda de su hija y sonrió, cálido, como si nada pudiera tocarlo. Yo. ¿Tonterías? Jamás. Luego, con un tono más suave, agregó. Estaré bien, Kazumi. Vos preocúpate por mantenerte a salvo. Ella apretó más fuerte el abrazo por unos segundos, y luego lo soltó, con los ojos rojos. Pocos pasos más allá, Yashi Hyuga se despedía de sus hijas y su sobrino. Hanabi, Hinata, cuiden de los nuestros, dijo con solemnidad. Sí, padre, respondieron las dos al unísono, agachando la cabeza con respeto y tristeza. Neji, recostado contra una columna, maldecía su propio estado físico. Sus heridas aún no cicatrizaban del todo. Puedo luchar, no estoy tan mal, murmuró. Neji, intervino Yashi. Agradece que aún puedes hablar. Estás vivo, y eso ya es una victoria. Quédate con los heridos. Ya llegará tu momento. Rogle, apoyado en muletas, también bajó la mirada. A veces, el espíritu de lucha debe esperar, dijo, casi como si intentara convencerse a sí mismo. La tensión flotaba en el aire. Las despedidas estaban hechas. Solo faltaba que la batalla comenzara. Complejo Uzumaki. El cielo ya se teñía de un anaranjado intenso por el atardecer. Las aves cantaban en la lejanía, el ambiente parecía en calma. Hasta que tres figuras descendieron desde las alturas, como si fueran ángeles oscuros cayendo del firmamento. Desde el interior de Naruto, Kurama lo sintió. Son ellos, susurró con gravedad. Los apóstoles han llegado. Naruto, al percibir las tres presencias abrumadoras, salió corriendo hacia el patio. Y ahí, alzando la vista, los vio. Naoki, Yasu y Kenzo. Los apóstoles de Dios. Naruto permanecía de pie, firme, observando a las tres figuras que flotaban sobre el complejo. No retrocedió. No mostró miedo. Solo los miraba con seriedad. Fue Naoki, el del centro, quien dio el primer paso al frente. Su voz era calmada, serena, casi pacífica, como la de un monje. Naruto Uzumaki, ¿dónde está el pergamino que te llevaste? Naruto no respondió de inmediato. Entonces fue Yasu quien habló, con un tono más frío y cortante, como si sus palabras fueran sentencia. Si no lo devuelves, pagarás con tu vida. No solo por tu osadía, sino por tus pecados. Naruto no respondió. En lugar de palabras, levantó ambos brazos y creó un Rasengan en cada mano, listo para atacar. Sus ojos reflejaban determinación, pero también furia contenida. No pienso darles nada. Murmuró con firmeza, preparándose para lanzarse. Pero entonces ocurrió. Kenzo no se movió. Ni siquiera alzó una mano. Solo lo miró. Y fue suficiente. El cuerpo de Naruto se paralizó de inmediato. Una presión invisible lo aplastó como si una montaña le cayera encima. Su aliento se cortó, los Rasengan se desvanecieron, y antes de poder reaccionar, ¡boom! Naruto fue lanzado hacia atrás, impactando brutalmente contra la pared de su casa, que se resquebrajó por el golpe. Luego cayó al suelo con fuerza, jadeando, el cuerpo temblando. Kenzo seguía ahí, inmóvil, sin haber dicho una sola palabra. Solo su mirada había bastado. Naruto jadeaba. Su cuerpo crujía de dolor, pero aún así, se puso de pie. Temblando, con la ropa rasgada y polvo en su rostro, alzó la vista para ver a los tres. Frente a él, los apóstoles no se habían movido. Inmutables. Eternos.
Fue Naoki quien rompió el silencio con su tono sereno y casi compasivo. ¿De verdad crees que puedes ganarnos, Naruto Uzumaki? Naruto escupió sangre al suelo, respiró hondo y sonrió con el mismo desprecio que usaba frente a enemigos arrogantes. No sé qué clase de santos se creen, pero a mis ojos no son más que charlatanes disfrazados de payasos. Y sin más, volvió a cargar. Con velocidad brutal, se lanzó hacia ellos, dispuesto a jugarse el alma. Pero esta vez fue Yazu quien intervino. El apóstol alzó una sola mano, con los ojos apenas entrecerrados, y habló con voz grave y poderosa. Lo veremos. Aunque para eso, primero deberá ser juzgado. En ese instante, un símbolo de luz se formó bajo los pies de Naruto. Antes de poder dar un paso más, fue absorbido por completo, tragado por un torbellino etéreo. Naruto desapareció. Naoki bajó lentamente la cabeza. Kenzo dio media vuelta en silencio. Yazu, sin mirar atrás, declaró con solemnidad. Ahora, la torre del Hokage. Los tres se elevaron entre el viento del atardecer como heraldos del fin. Torre del Hokage, atardecer. El ambiente en la torre era denso, cargado de incertidumbre. Todos esperaban la llegada de Naruto, pero él no aparecía. El silencio era insoportable. De pronto, Kakashi entrecerró los ojos. A su lado, Miyamoto Yuga frunció el ceño. «¿Lo sientes?», murmuró el anciano guerrero. «Sí», respondió Kakashi, serio. 3 chakras. No son humanos. Ambos se giraron bruscamente hacia la terraza superior. «Todos afuera», gritó Kakashi, ya en posición de combate. Los presentes salieron de inmediato. Shikamaru, Tsunade, Shoma, Ibiki, Anko, Shino, Kiba, Masao, los Inuzuka, los Sarutobi, todos los shinobi que aún quedaban en pie se reunieron en la azotea. Y entonces los vieron. Allí estaban. Inmóviles. Eternos. Sagrados. Los 3 apóstoles de Dios, bañados por la luz escarlata del atardecer. Parados sobre el borde de la torre, como si no pertenecieran a este mundo. Sus túnicas se movían apenas con el viento. Sus rostros eran impasibles, como si ya supieran el destino de todos los presentes. El silencio se apoderó de todo Konoha. Incluso el viento pareció callar, como si el mismísimo mundo contuviera el aliento ante su presencia. Desde la cima del mundo, habló Yazu. Dio un paso al frente y descendió lentamente, como si flotara. Sus pies tocaron el suelo con una gracia antinatural, como un ángel bajado del cielo, y el suelo mismo pareció aceptar su presencia sin oponerse. Todos lo vieron. Todos lo sintieron. La mano izquierda de Dios había llegado a Konoha. Su voz fue profunda, solemne. No gritaba. No necesitaba hacerlo. El silencio lo escuchaba a él. Mi nombre es Yazu, la mano izquierda de Dios. He venido por el pergamino sagrado que fue robado. Y antes de que alguno de ustedes cometa el error de faltarle el respeto al Altísimo, les estoy ofreciendo la oportunidad de arrodillarse y entregarlo. Sus palabras no eran una amenaza, eran un juicio. Pero entre los presentes, una voz rompió esa solemnidad. Dios. Se oyó con desdén. Era Sasuke Uchiha. De pie, con los brazos cruzados, lo miraba con desprecio. Hablas de Dios, y tú y los tuyos se atreven a venir aquí como si fueran santos, cuando no son más que asesinos con túnicas. No hay nada divino en ustedes, solo arrogancia. Usan el nombre de Dios para matar y robar. Eso es patético. El silencio volvió. Pero esta vez, era más pesado. Yazu no respondió de inmediato. Tampoco mostró rabia. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Ya veo, dijo al fin, con un suspiro que parecía pesar siglos. Entonces, si no entregan el pergamino, serán considerados pecadores. Y como tal, serán juzgados. Sus ojos se abrieron. Y el aire cambió. Entonces Kenzo, quien hasta el momento se había mantenido en silencio, descendió también, colocándose al lado de su compañero. Su voz era tan fría como su mirada. Sabemos que sacaron el pergamino de Konoha. El corazón de todos se estremeció. ¿Cómo lo sabía? Sasuke, sin ocultar su sorpresa, lo preguntó en voz alta. Kenzo respondió con calma. Porque puedo leer sus pensamientos. La tensión se apoderó del ambiente.
Y como simples mortales, ya sé exactamente a dónde ir. Sin más, extendió sus alas de energía divina y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kakashi, con el Sharingan activado, gritó para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Kenzo se había ido. Entonces Yazu, con la misma calma, anunció: yo me quedaré. Seré el encargado de juzgarlos. Mientras tanto, Masao no despegaba los ojos del último apóstol. Naoki, quien aún flotaba en lo alto, sin decir una palabra, observando a todos desde las alturas. Masao, dando un paso al frente y alzando la voz, gritó con furia: baja de una vez, cobarde. Miyamote, al ver que Masao intentaba provocar al último apóstol, se unió, gritando también: si Naruto llega mientras sigues ahí arriba, será tu fin. Baja y enfréntanos. Pero fue entonces que una voz calma, firme, resonó desde lo alto. Era Naoki, sin moverse ni un paso, con la mirada serena. No es necesario. Ya estuve con Naruto, una breve pausa. Y ahora mismo, está siendo juzgado en nuestros dominios. El silencio fue absoluto. Todos los presentes sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. La tensión aumentó como si el cielo mismo estuviera a punto de derrumbarse. Sasuke, con el Chidori activado en su mano, dio un paso adelante, furioso. Basta de juegos. Terminaré con esto ahora mismo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó directo hacia Yazu como un rayo eléctrico. Masao, al ver la intención de Sasuke, intentó detenerlo. Sasuke, no lo hagas. Pero fue su peor error. Yazu, sin moverse siquiera, alzó su mano con serenidad divina. Su voz retumbó con autoridad. Serán enviados, junto a él. En un parpadeo, tanto Sasuke como Masao desaparecieron envueltos en una luz celestial, del mismo modo que Naruto había desaparecido antes. Los presentes quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. Yazu había cumplido su cometido. Ya no tenía razón para permanecer en Konohagakure. Mi papel aquí ha terminado, murmuró con su voz profunda y calmada. Y con un parpadeo de luz, desapareció ante la vista de todos. Naoki, el último apóstol que aún flotaba en el aire, permaneció unos segundos más en silencio, observando desde lo alto como si contemplara a simples mortales. Sin decir una palabra, también se desvaneció entre las nubes grises. Ahora, solo quedaba el silencio, y la lluvia. Los shinobis que habían presenciado todo el caos quedaron paralizados. Nadie se atrevía a hablar. Naruto, Sasuke, Masao, se habían ido. El pergamino había sido extraído. Los apóstoles los habían superado por completo. La pregunta flotaba en el aire como un cuchillo sin dueño. ¿Y ahora qué harían? Kenzo había llegado al punto exacto, justo cuando el grupo de shinobis de Konohagakure se reagrupaba con el pergamino sagrado en su poder. Descendió desde los cielos como una figura celestial, envuelto en una luz plateada, sus alas extendidas como si la justicia misma lo guiara. Entreguen el pergamino, y todos serán perdonados, proclamó con una voz firme, casi serena, como si no tuviera dudas de que obedecerían. Pero los shinobis no retrocedieron. Con determinación y coraje, desenvainaron sus armas, adoptando posiciones defensivas. Kenzo cerró los ojos con pesar. Estúpidos, susurró. Y entonces los abrió. Un destello. Un suspiro de viento. Y todo había terminado. Los cuerpos de los shinobis yacían en el suelo, inconscientes o derrotados, sin siquiera haber comprendido que los golpeó. El pergamino resbaló de las manos de uno de ellos, cayendo lentamente, pero antes de que tocara el suelo, Kenzo lo tomó con delicadeza, como si estuviera destinado a él desde el principio. Su mirada se dirigió al horizonte. Uno menos. Kenzo estaba a punto de desaparecer entre la niebla, cuando de pronto, SSSSHHH. Una flecha silbó en el aire a una velocidad abrumadora, directa a su cabeza. Pero Kenzo, sin inmutarse, alzó su mano y atrapó la flecha a centímetros de su rostro. Sus dedos cerraron con firmeza el proyectil, como si hubiese atrapado una brisa. Desde la copa de un árbol cercano, emergió Berret Yagami, con el arco aún en tensión y los ojos fijos en el ángel. TSK, fallé a propósito, murmuró con una leve sonrisa desafiante.
Kenzo no lo miró. Ni siquiera giró el rostro. Su voz sonó como una sentencia. Es patético pensar que una simple flecha podría detener a un ser como yo. Pero entonces, una segunda presencia se manifestó. Kiko Yagami apareció entre las sombras de los árboles, serio y frío como el hielo, caminando lentamente hacia el claro. Sus ojos brillaban con ese vacío abismal que solo los verdaderos Yagami llevaban dentro. Su energía oscura y contenida se sentía como una presión en el aire. Kenzo por fin desvió apenas la mirada. Otro más, ¿cuántos niños más quieren intentar lo imposible? El viento se volvió más pesado. La tensión crecía. La noche se preparaba para una nueva batalla. Y como si fuera obra del mismo Dios, el sol se ocultó lentamente en el horizonte. Dando paso a la luna, que ascendió majestuosa y silenciosa, bañando todo el claro con su luz plateada, como si el agua del mar hubiese inundado los cielos. La atmósfera se volvió sagrada. El aire, más denso. Kenzo observó la escena con calma, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Luego, giró lentamente hacia los dos Yagami. Díganme, ¿acaso ustedes fueron enviados a tomar el pergamino? Barret no respondió, pero sus ojos hablaron por él. Kiko, en cambio, simplemente comenzó a caminar al frente. Su mirada no titubeaba. Su chakra se alzaba como una amenaza silenciosa. Kenzo entrecerró los ojos. Ese silencio, esa actitud, para él, fue suficiente respuesta. Lo tomaré como un sí. Dijo, con tono impasible. Acto seguido, deslizó el pergamino dentro de sus túnicas sagradas. Sus ojos, ahora teñidos por la luz de la luna, se clavaron en Kiko con una frialdad que congelaba la sangre. Entonces, este será tu juicio. El cielo enmudeció. La luna presenció el inicio de una confrontación que estaba escrita desde mucho antes. Kiko no esperó ni un segundo. Con un movimiento rápido de manos, comenzó a formar sellos. Su chakra se agitó, impulsado por la furia contenida. Estilo agua. Dragón torrencial. Rugió con fuerza. Un enorme torrente se alzó desde el suelo, adoptando la forma de un dragón acuático que rugía como si estuviera vivo. La criatura de agua se lanzó directo contra Kenzo, con violencia brutal. Pero Kenzo no se movió ni un centímetro. Permaneció en su lugar, como si nada pudiera tocarlo. El impacto fue devastador. El rugido del agua llenó todo el bosque. Árboles temblaron. El suelo se agrietó. Y sin embargo, del interior de la cortina de agua, toda la técnica de Kiko comenzó a compactarse, como si una fuerza invisible la absorbiera. El cuerpo del dragón colapsó sobre sí mismo, girando violentamente, hasta formar una esfera de energía giratoria, húmeda, desbordante de poder elemental. ¿Qué? Murmuró Barret, con los ojos bien abiertos. Kenzo alzó una mano. Sin mostrar esfuerzo, lanzó aquella esfera giratoria hacia Kiko como si fuese un castigo divino. Kiko apenas tuvo tiempo de reaccionar. Desapareció en un destello, su velocidad empujada por el instinto de supervivencia. La esfera de agua impactó contra el terreno detrás de él, generando una explosión violenta que hizo vibrar la tierra y bañó los árboles en vapor y ondas de presión. El suelo temblaba. Y entre el humo, Kenzo dio un paso al frente, su juicio había comenzado. Kiko apareció justo frente a Kenzo. Desde lo alto, descendió con fuerza, girando el cuerpo para lanzar una patada directa al rostro del enemigo. El aire silbó por la velocidad. «Toma esto». Rugió. Crack. La patada impactó, pero no con el resultado esperado. Kenzo ni siquiera se inmutó. Con frialdad absoluta, alzó un brazo y atrapó a Kiko por la pierna, como si sujetara una rama. «¿Eso fue todo?», susurró. Y sin esfuerzo, lo lanzó con violencia, haciendo que el cuerpo de Kiko saliera disparado como un proyectil. Antes de que pudiera estabilizarse en el aire, Kenzo desapareció. Una velocidad tan brutal que incluso los sentidos de Kiko no pudieron seguirlo. «¿Dónde?», intentó decir, pero fue interrumpido. ¡Bam! Un puñetazo certero impactó directo en su rostro, haciéndolo crujir. Kiko cayó como un meteorito contra el suelo, dejando una grieta tras él. Pero Kenzo no había terminado. Desde el cielo, con una agilidad aterradora, se impulsó con una patada en el aire, elevándose aún más.
Allí, juntó ambas manos y concentró chakra de fuego. Estilo fuego sagrado. Llamas del juicio. Gritó con voz imponente. Varias ondas de fuego se formaron en el cielo, girando con potencia y descendiendo como látigos incandescentes. Impactaron directamente sobre la posición de Kiko, levantando llamas, humo y una onda de choque que sacudió el campo de batalla. Barret, a lo lejos, observaba con los ojos muy abiertos. Kiko, cuidado, murmuró. Kenzo pensó que había logrado su cometido. Pero justo en ese momento, como si fuera un rayo cayendo del cielo, Shoma apareció con su puño envuelto en electricidad, directo hacia él. Kenzo logró esquivarlo por poco. Shoma, con una sonrisa desafiante, desapareció de nuevo. Kenzo, obligado a bajar la mirada por la presión del momento, clavó sus ojos en Shoma. Allí estaba él. De pie. Frente a Kiko. Protegiéndolo. Ahora tienes una deuda que saldar, le dijo Shoma a Kiko, sin apartar la vista de Kenzo. Esta es la segunda vez que te salvo de un enemigo. Kiko apretó los dientes, visiblemente molesto. Yo no necesitaba ayuda. ¿Por qué viniste? Shoma, aún con su cuerpo emanando electricidad, soltó una leve risa y le respondió con una sonrisa tranquila. Porque soy tu amigo, y los amigos siempre se ayudan. En ese instante, el corazón de Kiko se agitó. Había creído que Shoma había venido por el pergamino. Pero ahora, al ver sus ojos, al escuchar sus palabras, se daba cuenta de que estaba equivocado. Kiko, ahora con una media sonrisa en el rostro, se pone de pie lentamente. Entonces, peleemos juntos. Codo a codo. Shoma asiente sin decir una palabra, su electricidad aún chispeando alrededor de su cuerpo. Kenzo, al ver esa unión, simplemente frunce el ceño y se prepara. Sin pronunciar palabra, desaparece con una rapidez casi imperceptible. Zas. En un parpadeo, aparece frente a Shoma, lanzando un tajo preciso con su mano envuelta en energía oscura. Pero Shoma, previendo el movimiento, lanza un puñetazo eléctrico directo hacia adelante. ¡Bum! Kenzo es forzado a retroceder varios metros. Sin perder el impulso, Kiko corre hacia él, iniciando un feroz combate de taijutsu. Golpes veloces, patadas bajas, codazos, fintas, todo con una precisión letal. Kenzo responde con su estilo característico. Elegante, fluido, como si danzara entre los ataques, esquivando y contraatacando con cortes limpios y rápidos. Mientras tanto, Shoma se mueve por los flancos, lanzando descargas eléctricas desde diferentes ángulos. Su sincronización con Kiko es perfecta. Cuando uno ataca, el otro cubre. La batalla había comenzado de verdad. Kenzo comenzó a desaparecer y reaparecer una y otra vez, como un espectro imposible de atrapar. Kiko apenas lograba esquivarlo por los pelos, sintiendo como el aire se cortaba con cada aparición repentina. Pero entonces, Kenzo apareció justo frente a él. Sus ojos, fríos y vacíos, advertían que lo siguiente no sería nada hermoso. Estilo de luz y oscuridad, esfera de energía. Declaró con voz grave, mientras juntaba ambas manos. Una esfera se formó entre sus palmas, negra y blanca, girando violentamente, como si devorara el aire mismo. Kiko apenas tuvo tiempo de reaccionar. De pronto, sintió como su energía comenzaba a ser absorbida. Su chakra fluía involuntariamente, arrastrado hacia la palma de Kenzo, como si algo invisible lo estuviera succionando. GH, ¿qué es esto? Jadeó. Pero antes de que fuera demasiado tarde, Shoma apareció por el flanco derecho de Kenzo y le propinó una patada cargada de electricidad. ¡Clac! Pero Kenzo desapareció una vez más, esfumándose justo antes del impacto. Kiko cayó al suelo, jadeando, agotado, sin entender qué le había sucedido. Pero al alzar la vista, lo vio. Un hilo fino de chakra salía desde su abdomen, y se conectaba directamente con la mano extendida de Kenzo. ¿Qué es esto? Murmuró con los ojos abiertos de par en par. Kenzo lo observaba desde la distancia, con esa misma mirada fría y vacía, como si estuviera cosechando lentamente su alma. Kenzo comenzó a hablar, con voz fría pero serena, mientras sostenía entre sus dedos el hilo de chakra que conectaba con Kiko. Lo que estás sintiendo, Kiko, dijo sin dejar de mirarlo, es el efecto del corta vida. ¿Corta vida?
Preguntó Shoma, tensando el cuerpo. Así es. Esta técnica une a dos personas a través de un hilo de luz y oscuridad. Uno absorbe, y el otro es consumido. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Kiko, jadeando en el suelo. Mientras este hilo esté conectado, tu energía, tu vida, será mía, dijo Kenzo mientras sonreía levemente. Tienes solo unos minutos antes de que todo se termine. El hilo brillaba con un tenue fulgor violáceo, y cada segundo que pasaba, el cuerpo de Kiko se debilitaba más. Shoma apretó los dientes. No dejaré que eso pase, gritó, cargando electricidad en sus piernas para moverse a toda velocidad. Shoma no lo dudó. Al ver a Kiko desplomado en el suelo, corrió hacia Kenzo con toda su fuerza, dispuesto a romper ese maldito hilo. Te lo dije, no permitiré que lo toques más, rugió. Kenzo, sin soltar el hilo que drenaba la vida de Kiko, respondió con una mirada tranquila y letal. El combate estalló. Los golpes de Shoma eran veloces, furiosos, llenos de electricidad. Cada puñetazo descargaba rayos y chispas, cada patada buscaba romper la defensa de Kenzo. Pero Kenzo era una sombra danzante. Esquivaba, bloqueaba, desaparecía por un instante y volvía a aparecer en otro. De repente, Kenzo lanzó una patada giratoria, directa al pecho de Shoma. Shoma apenas tuvo tiempo de reaccionar. Canalizó su chakra y materializó sus cuchillas de electricidad, cruzándolas frente a él. Rayo cortante, gritó al chocar con la fuerza de Kenzo. Pero fue inútil. Kenzo atravesó las cuchillas como si fueran humo. Técnicas físicas no funcionan conmigo, no si no comprendes el balance entre luz y oscuridad, susurró. En un instante, apareció frente a Shoma y desató una ráfaga de golpes rápidos, directos a puntos vitales. GHHA, gritó Shoma, escupiendo sangre mientras su cuerpo era lanzado hacia atrás, impactando contra el suelo con fuerza. El dolor era insoportable, cada músculo temblaba. Pero aún así, Shoma intentaba ponerse de pie. Kenzo no dio tregua. Sin piedad, volvió a lanzarse al ataque. Shoma, aún tambaleante por los golpes anteriores, apenas pudo alzar los brazos. TCH, no puedo detenerlo, murmuró entre jadeos. Un nuevo golpe lo alcanzó en el abdomen. Otro en el rostro. Luego una serie rápida, certera, directa al pecho. Shoma sentía como su cuerpo ya no respondía. Era como si cada golpe de Kenzo lo estuviera rompiendo por dentro. Cayó de rodillas, escupiendo sangre, apenas consciente. Kenzo se detuvo frente a él, alzando una mano. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. No vales nada si no puedes proteger ni a tu compañero, dijo con frialdad. Entonces, de sus palmas, una ráfaga de fuego negro emergió como una serpiente infernal. Fuego maldito. Enjambre del vacío, exclamó Kenzo. La explosión envolvió por completo a Shoma. El impacto fue brutal, seco, ardiente. Todo a su alrededor tembló. El fuego negro no solo quemaba, consumía. Gritos ahogados se escucharon entre las llamas. Kiko, tendido en el suelo, apenas podía mover un músculo. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de mirar la escena. Veía a Shoma ardiendo, envuelto en llamas oscuras. Su pecho se agitaba. Quería gritar. Quería ayudar. Pero no podía. A unos metros, Berrett apretaba los dientes con fuerza. Basta, susurró con rabia. Su chakra temblaba. Estaba a un paso de intervenir. Sabía que si no lo hacía, aquello terminaría en tragedia. Pero entonces, de entre el humo negro, una silueta tambaleante emergió. ¿Qué? Kenzo entrecerró los ojos. Era Shoma. A pesar de todo, se ponía de pie. Sus ropas estaban hechas jirones, su cuerpo cubierto de quemaduras y cortes, pero su mirada brillaba con una determinación inquebrantable. Kenzo frunció el ceño, molesto. Tú, estás alargando lo inevitable. Tu voluntad se quiebra, igual que la de tu amigo. Shoma no dijo nada. Sus piernas temblaban. Su cuerpo sangraba. Pero en sus ojos ya no había miedo. Solo firmeza. No me rendiré, murmuró con la voz ronca, pero firme. Mientras mi corazón siga latiendo, no retrocederé. Berrett apretó los puños con fuerza.
Ese maldito, aún sigue luchando. Kiko, con los ojos abiertos de par en par, no pudo evitar que una lágrima se le escapara. Kenzo lo miró con frialdad. Entonces veremos, cuántas veces más puede latir ese corazón tuyo. Sin piedad, se lanzó al ataque. Desde sus manos emergió otra ráfaga ardiente de fuego negro, una técnica letal que ya había herido a Shoma. Pero esta vez, Shoma respondió. Puño del león. Rugió con lo último de su fuerza. Su puño se cubrió de energía dorada, y al chocar con la técnica de Kenzo, provocó una explosión ensordecedora. El terreno tembló. Polvo y fuego se elevaron al cielo. Sin perder tiempo, Shoma, tambaleante pero determinado, se lanzó al ataque. No he terminado. Pero fue inevitable. Kenzo apareció frente a él en un parpadeo, con una esfera de energía oscura ardiendo en su mano. Muere. El impacto fue directo. Su puño se estrelló contra el estómago de Shoma con una fuerza demoledora. El sonido sordo del golpe resonó por todo el campo. Shoma escupió sangre. Su cuerpo se arqueó del dolor. La técnica le atravesó el torso como un rayo brutal. Voló varios metros hacia atrás, hasta caer de rodillas, tambaleando. Sus brazos temblaban. Su visión se nublaba. Intentaba no caer. Apretaba los dientes. Sus piernas fallaban, pero no se rendía. Kenzo lo observaba con indiferencia, como si esperara verlo caer de una vez por todas. Shoma seguía tambaleándose, apenas en pie, pero con los ojos firmes. No caeré, no ante un falso dios o lo que seas. Gruñó, con sangre en los labios y el cuerpo cubierto de heridas. Se dio vuelta como pudo. Ya no le quedaba chakra, su torso estaba destrozado por el último ataque de energía que Kenzo le había lanzado. El dolor era insoportable, pero no pensaba arrodillarse. Kenzo cerró los ojos al verlo. Eres un obstinado, si lo que deseas es morir, entonces te concederé ese deseo. Esa insolencia será pagada con tu vida. En un parpadeo, Kenzo apareció frente a él. Shoma intentó defenderse, pero era inútil. Recibió una patada directa en el rostro, y luego otra, y otra más. El castigo era brutal. Kenzo descargaba cada golpe como si buscara borrar la existencia de su oponente. Pero entonces, en un último esfuerzo, ocurrió lo imposible. Shoma alzó su brazo tembloroso, y alcanzó a tocar el hombro de Kenzo. No fue un golpe. No fue una técnica. Solo un simple contacto, casi humano. Kenzo se detuvo al sentirlo. Por primera vez en toda la pelea, no atacó. Su cuerpo quedó inmóvil, y sus ojos se clavaron en Shoma. Shoma cayó hacia adelante, apoyando su frente contra el hombro de su rival. Aún jadeaba, aún luchaba por mantenerse consciente. Sus dedos seguían crispados, como si se rehusaran a morir. Kenzo habló con frialdad, pero sin burla. ¿Eso era toda tu fuerza, Shoma? ¿Esa era la voluntad que tanto presumías? Con Ohagakure todo parecía volver a la normalidad. Habían sacado a los aldeanos de los refugios y las alarmas de ataque finalmente se apagaron. Sin embargo, aquellos que sabían lo que realmente había ocurrido estaban en alerta, esperando que algo más sucediera. Takeshi, inquieto, no podía disimular su preocupación. Su hijo, Shoma, había salido de la torre persiguiendo a Kenzo y, hasta el momento, no había regresado. Esa ausencia lo tenía angustiado. Kakashi también compartía esa misma sensación. Sentía que algo no estaba bien, como si estuvieran perdiendo el tiempo al permanecer sentados e inactivos mientras afuera se desarrollaba algo mucho más grande. Entonces, Takeshi lo sintió. Ese presentimiento, esa punzada en el pecho que le decía que algo estaba ocurriendo allá afuera. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo. Tenía que encontrar a Shoma antes de que fuera demasiado tarde. Kakashi no dudó. Salió tras él, dispuesto a acompañarlo. Sabía que no podía dejar que Takeshi enfrentara lo desconocido solo. Los demás se quedaron observando en silencio. No querían intervenir, al menos no todavía. Kenzo seguía de pie, imponente, frente a Shoma, quien estaba al borde de la muerte. Su cuerpo apenas respondía, y la sangre cubría gran parte de su torso. Kiko, a unos metros, jadeaba con dificultad. Ya no podía más.
Estaba por dar su último aliento. Pero, en el último momento, Kenzo hizo algo inesperado. Cortó el hilo de chakra que mantenía atado a Kiko a la muerte. El joven Yagami pudo respirar en paz por primera vez en minutos, y se recostó en el suelo, sin fuerzas, pero vivo. Shoma, con lo poco que le quedaba, alzó la voz con dificultad. ¿Por qué? Preguntó apenas. Kenzo, frío, inquebrantable, lo miró con la misma mirada de un dios que ha emitido su juicio. ¿Por qué tú pagarás con tu vida? No es necesario tomar otra en vano, respondió, con una calma que helaba la sangre. Kenzo comenzó a liberar chakra de manera incontrolable. Una densa aura negra lo rodeó, haciéndolo ver como un dios del juicio. Su mirada era fría, sin piedad. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, y el aire mismo parecía huir de su presencia. Prepárate, dijo con voz helada. Este será tu juicio final, entre la vida y la muerte. Shoma apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo temblaba, pero su espíritu no flaqueaba. Si iba a morir, no sería de rodillas. Iba a caer como el líder del clan Ryoye. Con un grito ahogado por el dolor, liberó todo el chakra que le quedaba. Sus venas se encendieron, sus ojos ardieron con determinación. Juntó las manos para preparar su último ataque, un último rugido de resistencia. Pero mientras el chakra estallaba a su alrededor, un recuerdo atravesó su mente, como un susurro cálido en medio de la tormenta. Un día hermoso. Una risa. El sol cayendo sobre los campos. La voz de alguien amado. Flashback. Flashback. Shoma caminaba tranquilamente por las calles de Konohagakure. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La brisa era suave, y el bullicio de la aldea sonaba más como una melodía lejana que como ruido. Buscaba a su hermana Kanako. Pasó por el complejo Hyuga, preguntó a unos cuantos conocidos, recorrió los puestos de ramen y hasta el campo de entrenamiento. Pero nada, Kanako no estaba por ninguna parte. Justo cuando pensaba rendirse, una voz familiar lo llamó. Shoma. Levantó la vista. Ahí estaba. De pie frente a él, con una gran sonrisa, la mano alzada, agitando los dedos como solía hacer cuando lo regañaba por preocuparse demasiado. A su lado estaban varios amigos de ambos. Naruto, Masao, y algunos más que reían entre ellos. Kanako corrió hacia él alegremente. Tonto. Todos vamos a comer ramen juntos. ¿Te venís? Shoma desvió la mirada por un momento y negó con la cabeza, con esa seriedad que siempre lo caracterizaba. No, solo quería saber si estabas bien. Ve con ellos, divertite. Pero antes de que pudiera girarse para irse, Kanako lo detuvo con un pequeño empujón en el pecho. Deja de ser tan aburrido. Le dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. Naruto y Masao preguntaron por vos. Vamos, solo por esta vez, vení con nosotros, ¿sí? Shoma dudó, pero entonces ella le tomó la mano y tiró de él. Dale, ni que fueras un anciano. Bromeó. Y él, sonrió. Una de las pocas veces que lo hizo con sinceridad. Mientras todos comían y reían entre ellos, Shoma se mantenía algo más callado, observando en silencio. Veía a su hermana mayor, Kanako, reírse a carcajadas mientras hablaba con Masao y Ayame. Sus ojos brillaban con una alegría pura, de esas que eran imposibles de fingir. Aunque él era el menor, siempre había sentido que su rol era protegerla. Pero en ese momento, no quería protegerla, solo quería seguir viéndola así. Feliz. Viva. Sentado a su lado, Naruto sorbía su ramen con tranquilidad. Luego de un rato, sin mirarlo, le preguntó. ¿Tenés miedo de algo, Shoma? El chico no respondió de inmediato. Seguía mirando a su hermana, como si no quisiera perderse ni un solo segundo de su sonrisa. Sí, respondió finalmente, en voz baja. Tengo miedo de muchas cosas. Naruto lo miró de reojo, pero no dijo nada. Sabía que esas palabras pesaban más de lo que sonaban. Shoma respiró hondo. Sus ojos seguían fijos en Kanako. Tengo miedo de no poder proteger a nadie, miedo de que un día todo esto desaparezca. De no volver a escuchar su risa, confesó. Y tengo miedo, de quedarme solo. Naruto soltó un suspiro leve, como si entendiera demasiado bien ese sentimiento.
Entonces aprovecha este momento, dijo con una sonrisa sincera. Porque mientras estén acá, no estás solo. Shoma no respondió. Solo bajó un poco la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. El calor de los fideos, las carcajadas, los vasos chocando entre sí. Kanako se reía con los demás como si nunca hubiese llorado. Ayaka intentaba preparar un onigiri sin romperlo. Naruto contaba una historia inventada que hacía reír hasta a los más serios. Masao se quejaba del picante. Kaome intentaba esconder su sonrisa. Incluso Kenji había bajado la guardia. Y entre todos ellos, Shoma. Callado, pero en paz. Veía a su hermana mayor como si fuera una estrella inalcanzable. Hermosa, fuerte, radiante. A pesar de su edad, él siempre se había sentido pequeño a su lado. Y sin embargo, en ese instante, no importaba. Sentado junto a Naruto, con el corazón un poco menos pesado, Shoma comprendió algo. Eso era felicidad. No una grande, épica o legendaria. Sino una simple, tan fugaz como real. Al final, todos estaban ahí, felices, como si el mundo exterior no importara. Como si la guerra no existiera. Como si fueran una familia. Como si todo estuviera bien. Y durante ese único instante, lo estuvo. Fin del flashback. El aura de chakra que rodeaba a Shoma se alzaba como una llama moribunda, temblorosa, pero firme. La sangre resbalaba por su frente, sus brazos apenas podían sostener el jutsu, pero sus ojos ardían como fuego puro. Sonrió. Con voz firme, quebrada por el dolor pero imparable por el alma, gritó. Mi nombre es Shoma Ryoye. Soy el líder del clan Ryoye. Y moriré luchando para proteger a mis amigos. El eco de sus palabras retumbó entre las ruinas y el humo, como si la tierra misma lo hubiese escuchado. Kenzo, rodeado por su aura oscura, ni siquiera parpadeó. Patético, escupió con desdén, bajando la mano lentamente mientras acumulaba chakra para su ataque final. Desde lejos, Kiko dio un paso adelante, dispuesto a intervenir, pero Berret apareció justo a tiempo, sujetándolo del hombro. Déjame, Berret. Déjame ir. Gritaba Kiko, furioso, con los ojos rojos de impotencia. No podemos hacer nada. Dijo Berret, con los dientes apretados. Si vamos, moriremos todos. Tenemos que irnos ya. Kiko temblaba de rabia. La garganta le ardía de querer gritar, su puño cerrado temblaba de querer golpear a alguien, pero sabía que Berret tenía razón. Shoma estaba tomando la decisión que todo verdadero líder toma en la guerra. Quedarse atrás para que los demás vivan. Bosque del Este, en medio del caos Kakashi y Takeshi corrían entre las ramas a toda velocidad. El bosque se sacudía por los temblores, los animales huían despavoridos. Pero entonces, un estremecimiento brutal de chakra sacudió el aire. Ese chakra. Susurró Takeshi, con los ojos bien abiertos. Es Shoma. Apretó los dientes y aceleró el paso. Su corazón retumbaba en el pecho. Kakashi, a su lado, también sintió la tensión en el aire. Era como si el mismo cielo se estuviera partiendo en dos. Campo de batalla. Shoma, bañado en rayos y sangre, rugía con furia contenida. A sus espaldas, la imagen espiritual de un tigre gigante hecho de electricidad lo cubría. Rugido del tigre eléctrico iba. Gritó, con el alma en cada palabra. Enfrente, Kenzo sonrió de lado y alzó el puño envuelto en oscuridad y fuego infernal. Puño del juicio final. Bramó, lanzándose al frente con poder destructor. Ambos ataques, monstruosos, cargaron como bestias salvajes el uno contra el otro, devorando todo a su paso. Cuando finalmente chocaron, el cielo pareció quebrarse. La colisión no fue solo un estallido, fue una guerra entre clanes hecha energía pura. Los rugidos del tigre y el grito del juicio final se enfrentaban, como si quisieran decidir cuál linaje debía prevalecer. Pero ninguno cedía. Los chakras se peleaban entre sí, como si tuvieran voluntad propia. Hasta que, ¡boom! Una explosión gigantesca barrió el campo. Una onda expansiva monumental cubrió todo el terreno, arrasando árboles, montañas, ríos. El aire se volvió blanco por unos segundos, y luego. Silencio absoluto.
Lo lejos Kiko y Berret vieron la luz elevarse hacia el cielo y corrieron desesperados para no ser atrapados por la onda. El suelo temblaba, el aire les cortaba la piel, y aún así no miraban atrás. Bosque, Kakashi y Takeshi detuvieron su marcha abruptamente. La onda expansiva se alzó como un muro de energía frente a ellos, levantando polvo, hojas, escombros. Los ojos de Takeshi se abrieron como platos. «Shoma!», gritó, con la voz desgarrada, sintiendo en lo profundo, que ya era demasiado tarde. Polvo y destrucción era lo único que quedaba del lugar. Donde antes hubo un campo de batalla, ya no quedaba nada, solo ruinas, humo, y una calma devastadora. Kakashi y Takeshi llegaron al lugar. El silencio era sepulcral. A lo lejos, dos figuras estaban de pie entre los escombros. Takeshi, desesperado, corrió con el corazón latiéndole en la garganta, rezando para que uno de los dos fuera su hijo. Al acercarse, sus ojos se abrieron con pánico. Kenzo era quien estaba de pie. Estaba cubierto de heridas, su armadura hecha trizas, el cuerpo tambaleante, pero aún así, seguía en pie. Sus ojos, fríos y vacíos, no miraban a Takeshi, sino al frente, donde yacía el cuerpo sin vida de Shoma Ryoye. De pie, pero muerto. Su espada aún se sostenía en el suelo, su mirada apagada fija en el cielo, su cuerpo rígido por la voluntad de proteger. Takeshi gritó con el alma desgarrada y corrió como nunca antes. Kakashi, al ver la escena, activó el Chidori y desapareció en un destello, sabiendo que ese momento cambiaría muchas cosas. Kenzo, de pie frente al cuerpo sin vida de Shoma, no mostró emoción alguna. «El juicio ha terminado», susurró con frialdad. Y sin más, desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Kakashi llegó un segundo tarde, con el Chidori rugiendo en su mano. Pero el enemigo ya no estaba. Solo quedaban el silencio, y la muerte. El ninja de la hoja desactivó su técnica. Bajó la mirada, apretó los dientes. Llegué, demasiado tarde. Takeshi, con las rodillas en el suelo, sostenía el cuerpo sin vida de su hijo entre sus brazos. Su rostro, cubierto de lágrimas, se hundía contra el pecho de Shoma. «Perdóname, hijo mío». Mientras tanto, en el clan Hyuga, Kanako caminaba de un lado a otro, visiblemente inquieta. Su hermano aún no regresaba, y tampoco su padre. Algo dentro de ella le decía que algo andaba mal. Las chicas intentaban calmar a Kanako, rodeándola con suavidad. «Tranquila», murmuró Ino. «Seguro que Shoma viene en camino, solo se habrá retrasado». «Sí», añadió Tenten, «tal vez está con tu padre, ya vas a verlo entrar», pero justo en ese momento, las grandes puertas de la sala principal se abrieron. Miyamoto Hyuga entró lentamente, con la mirada baja y el rostro sombrío. El ambiente se tensó de inmediato. Todas lo notaron. Sakura dio un paso al frente, inquieta. «¿Qué pasó, Miyamoto-sama?» El anciano alzó la vista, y clavó sus ojos directamente en Kanako. Ella se tapó la boca con ambas manos, temblando. Su mirada se llenó de lágrimas. «No me digas que... No es una broma», interrumpió Miyamoto, con la voz apagada, casi ahogada por el dolor. «Shoma Ryoye ha muerto». Un silencio sepulcral invadió la sala. Kanako cayó de rodillas al suelo, como si el mundo se le hubiera desplomado encima. Las chicas, incapaces de contener la conmoción, se taparon las bocas. Hinata apartó la mirada, llorando en silencio. Nadie dijo nada. Porque no había palabras que pudieran aliviar esa herida. Emma cayó de rodillas junto a su prima, abrazándola con fuerza mientras intentaba contener las lágrimas que le ardían en los ojos. «Kanako», susurró entre sollozos. Él siempre quiso protegerte», la joven princesa no respondió. Su rostro estaba hundido en el pecho de Emma, temblando, rota. Miyamoto Hyuga observó la escena por un instante. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y se retiró de la sala principal. Sabía que Kanako necesitaba llorar. Necesitaba romperse en paz. Torre del Hokage, sala de reuniones. La atmósfera era pesada, irrespirable. Una sombra había caído sobre todos los presentes al escuchar la noticia. Anko abrió los ojos con fuerza, conteniendo la rabia que le crecía en el pecho. Sus puños temblaban, apretados con tanta furia que sus uñas se clavaban en la piel.
Shizune desvió la mirada, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Tsunade, en cambio, cerró los ojos y bajó la cabeza, apretando los labios con impotencia. No puede ser, susurró Sai, con voz ronca, incrédulo. Shoma fue, más que un líder para ellos, agregó Ibiki, cruzado de brazos, pero visiblemente afectado. Los miembros del clan Roirie, alineados al fondo, ya no contenían el llanto. Algunos cayeron de rodillas. Otros se tomaban el rostro con desesperación. Habían perdido más que a su líder. Habían perdido a su escudo, su esperanza, su guía. Takeshi avanzaba lentamente, con los pasos pesados. Cargaba en brazos el cuerpo sin vida de su hijo, envuelto en vendas manchadas de sangre. Sus lágrimas caían sin control, deslizándose por su rostro endurecido por el dolor. «Lo lograste, volviste a casa», susurraba entre sollozos, apretando a su hijo contra su pecho. Pero no era así, no de esta forma. Detrás de él, Kakashi caminaba en silencio, con la mirada perdida en el suelo. No decía nada. No podía. Su mente era un remolino de recuerdos, de decisiones que no bastaron, de promesas que ya no podían cumplirse. En su pecho, una culpa muda lo asfixiaba. La sala se llenó de un silencio pesado cuando vieron entrar a Takeshi. El cuerpo de su hijo entre sus brazos lo decía todo. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. Dimensión de los apóstoles. Una neblina espesa y oscura cubría todo el paisaje. No había cielo, ni tierra firme, solo una vasta extensión de sombras distorsionadas, como si el espacio mismo estuviera roto. Masao y Sasuke caminaban en silencio, uno al lado del otro. Llevaban horas, o al menos eso creían, intentando encontrar una salida. Pero cada paso los llevaba al mismo lugar. «Otra vez», murmuró Masao, mirando alrededor. «Ya pasamos por aquí». «No hay salida», respondió Sasuke con seriedad, activando su Sharingan. «Ni siquiera puedo ver más allá de esta niebla, es como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin». Intentó concentrarse, escudriñar entre la distorsión con su ojo, pero todo era borroso, como si esa dimensión estuviera viva, y se burlara de ellos. «¿Y Naruto?», preguntó Masao, preocupado. «No hay rastro de su chakra». «Nada», Sasuke apretó los dientes. «Esto no es una simple dimensión, es una trampa. Un castigo». Los dos se detuvieron por un instante, observando cómo las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando, acechando. Y en el silencio absoluto, ambos sintieron lo mismo. Alguien, o algo, los estaba observando. Pero al minuto siguiente, todo cambió. Un silbido cortó el aire, como si el espacio mismo hubiera sido rasgado. «¡Cuidado!», gritó Sasuke. Masao y él se arrojaron al suelo justo a tiempo. Una ráfaga de luz atravesó por encima de sus cabezas, explotando contra la niebla con una potencia devastadora. La energía luminosa se dispersó en miles de fragmentos que flotaban como plumas ardientes. Desde el cielo, si es que eso podía llamarse cielo, descendía una figura imponente. Yazu. Con alas resplandecientes extendidas como las de un ángel, flotaba sobre ellos con una mirada despiadada. Su cuerpo emanaba luz divina, pero sus ojos, eran fríos, vacíos, crueles. «¿Siguen arrastrándose por este mundo ilusorio?», dijo Yazu con una voz que resonaba como eco de campanas rotas. «Me decepcionan». Masao se levantó de un salto, encendiendo su chakra al máximo. «¿Qué querés de nosotros, maldito?», gritó, furioso. Sasuke se puso de pie con calma, pero sus ojos seguían fijos en las alas de Yazu. «Él no está aquí solo para hablar», murmuró. «Se acabó el tiempo de buscar, ahora nos quiere eliminar». Yazu levantó una mano y en su palma se formó una lanza de luz, tan brillante que desgarraba la oscuridad de esa dimensión. «Prepárense, insectos. El juicio de los apóstoles, comienza ahora». «Continuará»,